Bueno, pues empezamos así la clase un poco bailando, un poco danzando. Lo que hoy vamos a ver, o las palabras clave que se asemejarán a lo que será nuestro pensamiento, será género subjetivo, exponer un tema conocido, tratar varios temas, ideas de un autor, explicaciones, explica, clarifica y tiene una colaboración fija. Este es el artículo de opinión, la columna y, o mejor dicho, también el reportaje que es parte de esta. Comenzamos. El primero de los que les hablaré será el artículo de opinión. El artículo de opinión está basado evidentemente en alguien que dice algo, un autor que emite una opinión al respecto de un tema que nos explica o ejemplifica de mejor manera un tema. Siempre señala la importancia o siempre se habla de la importancia del hecho en sí y nos explica para que no solo lo podamos entender, sino podamos estar de acuerdo o no sobre lo que se dice y se habla en el día a día, en la calle, en la vida, en la actitud, en la Latin Ska Force. Evidentemente permite dentro de sus características esenciales expresar de mayor o con mayor fuerza la subjetividad del autor. Realiza un planteamiento de problema y expone los argumentos a favor, a veces en contra para poder entenderlo. Habla, critica, explica para entender una perspectiva mucho más amplia y a veces no solo eso, sino plantea una posible solución a una problemática. Así dice, por ejemplo, con el problema que se acaba de dar hace no mucho tiempo con lo de las San Bartolomé, que querían tomar el ojo de agua, que es parte de un pueblo, y cómo los comentaristas empezaron a decir, los columnistas empezaron a explicar por qué sí lo que estaba haciendo el gobierno, lo que no, y así todas las cuestiones político-técnico-legaloides que implica plantear una perspectiva y ampliar dentro de las soluciones sociales una posibilidad de respuesta ante una problemática expresada por un autor subjetivamente hablando, que es aquel columnista. Dentro de los temas que se habla, evidentemente hay un chorrísimo mil y así. Los más comunes son estos: político, cultural e histórico. Religioso sí existe, pero evidentemente con nuestros cuates de provincia. No es cierto, sí existe. Se trata, no es siempre es un tema recurrente que es mucho más polémico que el político. El articulista siempre es un experto sobre el tema del cual está hablando, si no, no podría escribir ese artículo. Son líderes de opinión que están a favor o en contra de ciertas perspectivas, ya sea de derecha, centro, izquierda o ultra de derecha o ultra izquierda. Y fundamentan su opinión a través de argumentos todo el tiempo lógicos, ¿no? A es a B, como B es a C, por lo tanto D no es W. Son argumentos lógicos que de pronto marcan y que nos van dando la existencia o el porqué de un experto sobre un tema, sobre migración, sobre calentamiento global, sobre N cantidad de cosas. Bueno, los elementos necesarios para poder determinar son si existe un planteamiento del tema, que siempre sucede, está pasando esto, esto y esto. Hay una exposición de elementos a favor y elementos en contra, opiniones que vienen, opiniones que favorecen, opiniones que anochecen un tema. La solución como una propuesta que plantea opciones dentro de esta misma problemática. Por eso es un líder de opinión. De pronto estos líderes de opinión pueden ser, o la mayor parte del tiempo son estudiosos o expertos en la materia en el sentido práctico, quizá no tan académico. Entonces, con estos elementos que se explican dentro del texto se puede entender cómo se realiza nuestro artículo y sobre todo nuestra columna. Bueno, ahora sí, ya entrando completamente más bien a la columna. La columna expone un tema conocido siempre. Sí, es fija durante un tiempo, todos los jueves se publica en el periódico Excelsior la columna de Joselo de Café Tacuba, que siempre trata de diversos temas, pero expresa desde su perspectiva cuestiones importantes. Hace poco cumplieron 25 años y lo que él hizo fue escribir una pequeña retrospectiva de qué habían hecho o qué era lo común que se hiciera dentro de el o lo que significa Café Tacuba.
¿no? Por ejemplo. Y siempre él nos va contando. Una vez recuerdo que aparece o escribe al respecto de la reflexión de los hipsters o cualquier cosa que durante él, bueno, que él vaya viviendo y que pueda expresar y que nos pueda permitir entender de pronto cómo es que alguien como José Lo, una figura pública, un líder de una banda o un creativo de una banda, logra exponer sus temas, ¿no? Y explicárnoslos y siempre mantenernos ahí constantemente en esa periodicidad. Su característica es que siempre se publica el mismo día, en un tiempo determinado, en un momento determinado, y el autor siempre es el mismo. Claro, evidentemente existen sus excepciones en las cuales la columna y varios líderes de opinión van manejando diversos temas bajo la misma columna. Por ejemplo, recuerdo que en La Jornada hay uno que se llama Bajo Lupa y se encuentra siempre en la misma sección, ya sea en internacional, ya sea en nacional, ya sea en espectáculos, siempre la misma columna todos los jueves. En espectáculos de El Excelsior, me parece, es que publica el buen José Lo su columna. Evidentemente la columna viene de su nombre. ¿Se acuerdan que existe estos tabloides gigantes a 8 columnas? Una columna nada más va a ser una partecita más o menos así, chiquitita, 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 en el cual pueden tratar temas súper especializados de ciencia o de humanidad y temas como la vida cotidiana de José Lo, el día a día, lo que él piensa, lo que él cree y lo que él sustenta, ¿no? Puede criticar a favor o en contra, desglosar argumentos para poder contrarrestarlos, analizar siempre al mismo tiempo. Ciro Gómez Leiva tiene una columna, evidentemente Aristegui tiene todo un periódico, pero ella empezó también de pronto como siendo una líder de opinión que tenía una columna. En Elena Garro en su momento me parece que la tuvo, y seguramente estoy mintiéndoles si es que puedo asegurar que Octavio Paz también por ahí tenía, pero bueno, no puedo asegurarlo porque no lo sé, ¿va? Y ya para finalizar, la última parte, que es el reporte, en el cual se informa sobre un hecho o sobre un tema, y no necesariamente tiene que ser reciente, e implica una investigación sobre un tema en el cual es mucho más amplio y se incluyen gráficos y fotografías, en el que no tiene que ser, por ejemplo, una persona especializada, sino alguien que investiga, alguien que narra, alguien que se adentra en las redes del narcotráfico, que se adentra en qué es ser migrante, que se adentra en un grupo llamado Café Tacuba, ¿no? Entonces de pronto tenemos todo esto que es el artículo de opinión, la columna y el reportaje. Les mando un saludo, chicos, para todos, todo.